diferencias, por qué una cosa, por qué la otra. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 22. Todavía se están uniendo, así que esperamos un par de minutos. Miriam, yo aprovecho para decirles a los que están conmigo en el grupo que hoy después de la clase no va a haber práctica porque yo estoy de viaje y tengo que trabajar. Así que la vamos a pasar para el lunes, seguramente. Yo después me voy a comunicar con ellos para poner un horario para el lunes. Hola chicos y chicos, algunas no los había saludado porque se fueron incorporando recién. Otro avisito más. Los que todavía no están incorporados a los grupos de Agustín y míos, que ya están cerrados porque ya completamos el cupo y de sobra, eh, todos van a quedar con el grupo de Alejandra. Así que váyanse incorporando al grupo de Alejandra, así están al tanto de las notificaciones. Alejandra hoy se va a juntar a las 10 de la mañana con su grupo. En el foro está cargado cuál es el enlace a través de Meet, así pueden trabajar con ella. Yo me voy a juntar a las 10 con mi grupo. Estamos todos individualizados, todos separados. Y vamos a juntarnos a través de este enlace si funciona todo bien. Bueno, no sé cómo anduvieron con los videos. Mi idea hoy es mostrarles un PowerPoint que lo vamos a trabajar sobre la marcha para ver variantes en condiciones de contorno y en los perfiles. Es un PowerPoint que vamos a discutir para completar entre todos y ver por qué es de una forma o por qué es de la otra forma. Entonces, como para ir fijando los conocimientos y ver pequeñas diferencias, cómo se pueden traducir en los que tenemos que, en los perfiles que vamos a ver en nuestro trabajo. Bueno, entonces le voy a compartir así trabajamos entre todos. A ver qué tengo acá. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, Bueno, entonces vamos a trabajar. Es el primer problema que estaba en la teoría.
Es un cilindro vertical y dentro del cual tenemos el fluido que está circulando. En este caso tenemos una presión impuesta, acá P sub 0, que es mayor que P sub L. Entonces el fluido cae por dos razones. Una por la gravedad y otra por la que cae es porque tenemos P sub 0 acá mayor que P sub L. Siempre el fluido va de mayor a menor presión. Entonces acá está cayendo. Podría haber pasado que acá tuviéramos P sub 0 también, y entonces el fluido solo caería por gravedad. Pero tenemos las dos cosas impuestas. ¿Qué pasa con, tenemos el fluido que es incompresible, newtoniano, y estamos en estado estacionario? Entonces voy a tratar, acá está. Estamos en estado estacionario, entonces se nos va esta derivada. ¿Qué componentes de velocidad tenemos? V sub R, V sub tita, V sub z. Bueno, relevante para este problema, solo tenemos la componente z. Y como el flujo está desarrollado, sabíamos acá que derivada de V sub z, como el flujo es incompresible, el fluido es incompresible, es igual a 0. O sea que estamos con flujo desarrollado. Acá, cuando quieran algo que no les quedó claro, me interrumpen, no hay problema. Acá, como es un fluido newtoniano, tenemos dos posibilidades para trabajar. Una es trabajar en función de los esfuerzos con esta ecuación de continuidad, ecuación de cantidad de movimiento en la componente z en función de los esfuerzos o en función de las velocidades. Cualquiera de las dos la podemos usar. Creo que en la filmina puse en función de las velocidades porque era el primero que es más fácil de plantear. Vamos a tachar términos para ver qué es lo mismo. No lo voy a resolver por completo porque se supone que ya está todo en la teoría, pero vamos a discutir condiciones y perfiles nada más. Bueno, estamos en estado estacionario. V sub R vale 0, V sub tita vale 0, flujo desarrollado. Acá, fíjense que arriba tenemos una presión y abajo tenemos otra presión. Entonces, este término, delta P, lo vamos a tener que dejar. Acá aparece un término del esfuerzo. Fíjense que es tau RZ. Entonces, es movimiento en Z que se transmite en R. Si uno mira con lo que tiene que ver con nuestro dibujo, sabemos que en el centro voy a tener una velocidad que va a ser mayor que la que voy a tener contra la pared. Entonces tenemos un movimiento en Z que se va transmitiendo en la dirección radial. Así que este término lo vamos a dejar. Luego, tau tita z es movimiento en Z que se transmite en el ángulo. Acá no hay nada que esté haciendo una variación angular. Y tau zz, como dijimos que estaba desarrollado, lo vamos a tachar porque entonces la derivada segunda también va a ser igual a 0. Esto es desde el punto de vista si planteamos la ecuación considerando los esfuerzos. Ahora, si en vez de hacerlo con los esfuerzos, lo hacemos con movimiento, con los perfiles de velocidad, con la velocidad directamente, tenemos estado estacionario, VR igual a 0, V tita igual a 0 y flujo desarrollado, igual que antes. Derivada de P con respecto de Z es lo mismo que antes. Habíamos dicho que era distinto de 0 y ahora esta parte que antes la teníamos expresada con los esfuerzos, ahora está expresada en las componentes de velocidad. V sub Z tenemos, V sub Z no cambia con el ángulo y el flujo está desarrollado. Entonces, esta es la forma de trabajar si vamos por velocidades o si vamos por esfuerzos. En este caso particular, como el fluido es newtoniano, podemos plantear con cualquiera de las dos. Yo lo que hice, creo que en la filmina lo planteé con esta primera parte,
porque es más fácil de ver a la hora de imaginarse qué pasa con las dependencias de la velocidad que acá que trabajar con el esfuerzo. Bueno, entonces nosotros planteamos, fuimos resolviendo y le colocamos las condiciones de contorno. ¿Qué condiciones de contorno? Y acá para entender un poquito son las condiciones de borde del problema. Entonces, una condición la pusimos en R igual a 0. Y otra condición, si ya pusimos en R igual a 0, ahora tenemos que poner en el otro extremo de donde está el fluido, ¿sí? No puedo poner otra nueva condición en R igual a 0. Tengo que buscar una condición en otra posición. Entonces, ponemos en R igual a 0 y ponemos en R igual a R mayúscula, que es el borde del cilindro. Por eso fue que elegimos esos dos puntos para colocar condiciones de contorno. Bueno, en R igual a 0, ¿qué sabemos? Y que la velocidad acá va a ser máxima, ¿sí? El problema es simétrico de un lado y del otro, entonces vamos a tener un máximo en la velocidad. ¿Cómo escribo si tengo un máximo? Y pongo que la derivada de BZ con respecto de R, en esa posición tiene que ser igual a 0. Tengo un máximo en la velocidad. Luego, ¿qué es lo que pasa? Y cuando venimos contra la pared, en R igual a R mayúscula, el cilindro está quieto. Y entonces estamos suponiendo que el fluido adopta la misma velocidad que la que tiene la pared sólida, en este caso el borde del cilindro. Si el cilindro está quieto, vamos a decir que acá la velocidad vale 0. Con estas dos condiciones de contorno podemos resolver el problema. Vamos a ver qué pasa con los dibujos. Bueno, acá ustedes sacaron un perfil de velocidades que tiene una forma parabólica, donde tenemos que respetar que en el centro la velocidad sea máxima. Bueno, eso no hay problema seguramente porque ya dibujamos cómo era el perfil de velocidades. Ahora vamos al perfil de esfuerzos. ¿Qué pasa con el perfil de esfuerzo? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, vamos a empezar. El signo del tau RZ es igual a menos el signo de la derivada de BZ con respecto de R. Yo lo planteo así, Agustín lo plantea distinto, ahora lo va a explicar. Y entonces ahora miremos a ver. Cuando yo aumento la posición en el radio, la velocidad disminuye. Entonces, aumento la posición, la velocidad disminuye, quiere decir que este signo es negativo. Y como el tau, el signo del tau, era menos el signo de la derivada, entonces menos por menos el esfuerzo es positivo. Ok, entonces ya sabemos que el esfuerzo es positivo. Ustedes hicieron la deducción, que está en la filmina, pero igual sabemos que es un orden menos que lo que es la parte, la variación de velocidad. Si esta es cuadrática, la variación del esfuerzo va a ser lineal. Entonces tendremos una parte lineal así, con signo positivo. Acá algo que hay que prestar mucha atención. El radio es siempre positivo, entonces el problema es simétrico y lo mismo que tenemos de este lado, lo vamos a tener de este otro lado. Por eso que nuestro dibujo es como tenemos acá, positivo y positivo. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Cualquier duda que ustedes tengan, me la comentan y vamos describiendo en el camino. A ver, si hubiéramos planteado en vez de función de la velocidad, como está en la filmina, y lo hubiéramos planteado en función del esfuerzo, del
tau RZ, entonces en algún momento tenemos que pasar desde el esfuerzo para poder plantearlo en función de las velocidades. Cuando vamos a escribir cómo vale el tau RZ, entonces vamos a mirar en esta tablita, no es necesario que se acuerden nada de memoria, cómo se escribe el esfuerzo en las distintas coordenadas, acá estamos en cilíndricas, y vamos a mirar, para nuestro caso particular, si es el tau RZ, nos dice que el esfuerzo es igual a menos mu derivada de BZ con respecto de R, más la derivada de BR con respecto de Z. En nuestro caso particular, como BR vale 0, entonces nos queda que si nosotros hallamos nuestro perfil de velocidades, de esfuerzos, y queremos llevar a velocidades, el tau RZ es menos mu derivada de BZ con respecto de R. Esto es muy valioso cuando, supongamos que hubiéramos partido desde esta ecuación y acá que hubiéramos tenido. A ver, lo escribo por acá. 0 igual a menos derivada de P con respecto de... me parece que estoy en el límite. No, no me escribe acá. Sí, profe, ahí abajo del denominador ya no se ve. Claro, voy a escribir por acá arriba. Estoy en el borde de la tableta. 0 igual a menos derivada de P con respecto de Z menos 1 sobre R derivada con respecto de R por tau RZ. Más ρ por GZ. Entonces, de acá podemos integrar y la condición de contorno que podemos poner acá para integrar fácilmente, que en R igual a 0, tau RZ es igual a 0. Que no es más que lo mismo que teníamos acá. Fíjense. Si la derivada vale 0, el esfuerzo también vale 0. Entonces, de acá podemos integrar y sacar primero el perfil de esfuerzos, que les va a quedar la forma del perfil de esfuerzo, que es lineal. Y entonces, una vez que tenemos la forma del perfil de esfuerzo, para alcanzar, escribir la de velocidad, vamos a decir cuánto vale el perfil de esfuerzos, reemplazamos y de acá podemos integrar y sacar el perfil de velocidades. Si no recuerdo mal, en el que está la placa inclinada, en vez de empezar desde el perfil de la ecuación de cantidad de movimiento en función de las velocidades, lo hice en función de los esfuerzos, para hacerlo un poco distinto. Bueno, a ver si hay alguna cosa que les querría, que habría que aclarar acá. GZ. GZ es la gravedad en la dirección Z. Fíjense que nuestro eje positivo es hacia abajo. Entonces, tiene la misma dirección que la gravedad. En este caso, GZ es igual a la gravedad directamente. Si yo hubiera puesto el eje coordenado hacia arriba, positivo, entonces en ese caso GZ sería igual a menos G. Pero lo dejamos por acá para no generar más confusiones. Con esto, de acuerdo a nuestro eje coordenado, esta es nuestra gravedad. ¿Alguna duda? ¿Algo que quiere que aclaremos? Profe, yo una pregunta. Dale. No, Sol, no hay problema. Ok. En este caso, porque en el caso de la placa inclinada no teníamos diferencia de presión, entonces la primera parte como que no estaba, entonces era más sencillo integrar. Acá para hacerlo, digamos, poder despejar u obtener, digamos, lo que sería el tau RZ desde la expresión en función de los esfuerzos, Acá. que habría como que, exacto, habría como que
no sé, como tenemos dos diferenciales me confunde un poco, integraríamos Fíjate igual. que la presión solo cambia con Z Ujú. y esta parte solo cambia con el radio. Así que se Ah, trabaja bien, igual. Esto va a claro. ser el delta P sobre L, esto va a ser ρ por G, y después trabajas igual que como estaba en función de las velocidades, se trabaja igual. Bien, ok. ¿Sí? Gracias. Dale, Yo tengo dos preguntas, profe. dale. Una, ¿cómo sé cuándo tengo que usar una integral definida y cuándo una indefinida? Porque, por ejemplo, para lo que sería el diferencial de P sobre diferencial de Z usaste una definida, en cambio para el resto de las integrales usaste indefinidas buscando las Bueno, constantes. Pero para yo una, tengo de un 0 a R como para definirlo también. Por eso claro, definía. para una definida, vos tenés que tener el valor de la presión o de la velocidad en 2 puntos. Fíjate que acá tenemos dos valores en 2 puntos, pero en uno es de velocidad y en otro es de derivada. Entonces no puedo hacer una integral definida. Tengo que quedarme con la indefinida en función de las constantes e ir sacando. En el caso del delta P, yo conozco cuánto vale la presión acá y cuánto vale la presión acá. Es una variación lineal, una integral definida sin inconvenientes. En cambio, acá yo no tengo dos velocidades en 2 puntos. Debería tener como la velocidad en Z también en el medio. Claro, claro. Está Y, bien. y hay algo que me parece que está bueno, que si bien hay 2 puntos en los que la velocidad está en 0 en el gráfico, como está hecho acá en el dibujo de Miriam. Miriam, ¿lo puedes marcar? ¿Qué querés que te marque? Para acá. Los 2 puntos donde la velocidad es 0 en el gráfico. Acá. Ese punto y ese punto no es R y menos R, ¿sí? Es R, de hecho es el mismo punto, ¿sí? Porque estás en coordenadas cilíndricas. Lo que tenés es un eje que es angular, que hace la rotación angular, y en este caso no tenés cambio con el ángulo, ¿sí? Que es el θ. Entonces, el valor ese y el valor en R siempre tiene que ser el mismo, ¿se entiende? Porque es algo que nos pasa en todos los exámenes, todos los años, que le asignan valores a menos R. Menos R no existe. ¿Se entiende eso? R es uno solo y gira con el ángulo. Claro, y gira con el ángulo. Entonces siempre, eso es como una distancia al centro R. Sí, y la otra pregunta que tenía es en cuanto a los gráficos de esfuerzos. Sí, Yo para sacar el máximo del gráfico de velocidad, yo puedo derivar la velocidad con respecto a R y me va a dar un máximo cuando esta es igual a 0. sí. Cuando yo quiero sacar el máximo en el gráfico de esfuerzos, ¿debería derivar 2 veces la de la velocidad e igualarla a 0? Pero ¿para qué lo necesitas eso? Para sacar los máximo. gráficos en cualquier situación. No, a ver, el gráfico es cualitativo, ¿sí? No es cuantitativo. Y vos acá lo que estás haciendo es que estás dibujando la forma que tiene el perfil de velocidades, ¿sí? Entonces, en este caso, tu perfil de velocidades va a tener una forma parabólica, ¿sí? Con un máximo, ¿sí? El máximo, o sea, tener un máximo de una función implica tener un cero en su derivada, ¿sí? Eso es de matemática. Sí, sí. Bien, vos en este caso no necesitas la derivada segunda, porque vos la forma del esfuerzo la sabés porque tenés la ecuación del esfuerzo. ¿Sí? Y porque además vos sabés que en este caso la derivada de una parábola, ¿sí? O de una cuadrática sería algo parecido a una recta. En este caso, como estás en coordenadas cilíndricas, no va a ser exactamente una recta, ¿sí? Pero lo podés aproximar a una recta, ¿sí? Entonces, lo único que te importa en este caso es la forma aproximada y el signo del esfuerzo. Claro, lo que yo me Es decir que era... Ay, el perdón. gráfico es una cuestión de sacar, por ejemplo, el máximo esfuerzo. Lo que pasa es que no hay que confundir el valor máximo del esfuerzo con un máximo de la función esfuerzo. Acá Son no cosas tenemos distintas. máximo. Si Tenemos vos el mayor valor acá.
pero no un máximo de la función. Entonces el gráfico lo haces simplemente con las condiciones de contorno, o sea, ¿eso ya sería suficiente para graficar? Exactamente. De hecho, después van a aprender a hacer el gráfico antes de resolver el ejercicio. Porque Claro. yo sé que si tengo flujo por presión en una cañería, lo que voy a tener, y en la cañería no hay nada en el centro, lo que voy a tener es un gráfico donde voy a tener una parábola y las velocidades en 0, ¿sí? Como está dibujado acá. Claro, porque Y la no se derivada sabe. de eso va a ser, puedo sacar el signo del esfuerzo y ya está, ¿sí? Y Entonces, de hecho, ¿cómo me ayuda sacarían un montón hacer el gráfico antes para después resolver el ejercicio con un montón de información, ¿sí? Pero eso, bueno, se aprende con la práctica también. A ver, donde tenemos un máximo nosotros es en la velocidad, que ahí donde derivamos en R igual a 0, el máximo corresponde al punto de R igual a 0, el máximo de la velocidad. En el caso de la función esfuerzo, no tenemos ningún máximo. Lo que tenemos es un mayor valor. ¿Y cómo se saca? Es el esfuerzo evaluado en la posición R igual a R mayúscula. Ese es el valor del esfuerzo máximo o el máximo valor del esfuerzo que tenemos en nuestro caso. Pero no es un máximo de función, sino es el mayor valor. Ok, entonces lo tenemos que sacar a partir de lo que sería como el gráfico. O de la ecuación que encontraste de la expresión del esfuerzo y la evaluás en esa posición. Y eso es el mayor valor que tiene el esfuerzo. Ok, dale. ¿Sí? Gracias. Pero no hay que derivar. Ok, sí, gracias. Bueno, pero viene el ejemplo porque nos sirvió para discutir bastante. Esta es la idea de lo que planteé para hoy. Acá hay un problema. Acá hay un problema muy parecido que muchas veces les trae error, que en vez de ser un cilindro vertical, son dos placas verticales. ¿Sí? Tenemos una placa que está por acá y la otra placa que está por acá. Y entre medio de las placas tenemos el fluido que cae. De vuelta tiene las dos presiones, P0 y P sub L, para hacerlo lo más parecido posible. Pero la gran diferencia es que son dos placas planas, muy anchas en sus dimensiones, de modo que solo tengamos flujo unidireccional. Bueno, de vuelta el flujo es incompresible, estamos en placas planas, fíjense que planteé coordenadas rectangulares, es incompresible, la velocidad con que cae el fluido es con z, así que v sub x, v sub y vale 0, la densidad es constante, me queda de vuelta que derivada de bz con respecto de z es igual a 0. Vamos acá a la parte de plantear para el perfil de velocidades. Lo podemos plantear desde el esfuerzo o desde la ecuación expresada en velocidades. ¿Por qué? Porque el fluido es newtoniano. Como es newtoniano, puedo usar cualquiera de las dos formas. Si fuese en función de los esfuerzos, estamos en estado estacionario, V sub x vale 0, V sub y vale 0, V sub z es distinto de 0, pero ya está desarrollado. Las presiones, tengo distinta presión en z igual a 0 que en z igual a L, así que lo dejo. El esfuerzo, esto es tau xz, es movimiento en z que se transmite en x. Si miramos nuestro dibujo, si yo estoy en x igual a 0 o en x igual a b o menos b, las velocidades van a ser distintas. Entonces, este término lo vamos a dejar. Tau y z. Vamos a suponer que la placa es muy ancha, perpendicular a la pantalla, de modo que la variación de bz con y sea igual a 0. Entonces, si no, tendríamos un problema bidimensional. El flujo está desarrollado y Gz sigue siendo igual a G. Gz igual a G.
Entonces sería esta la ecuación si planteamos desde los esfuerzos. Si en vez de plantear desde los esfuerzos, como es newtoniano, queremos plantear en función de las velocidades para resolver, podemos trabajar igual. ¿Qué vamos a decir? Estamos en estado estacionario, Bx vale 0, Bi vale 0, el flujo está desarrollado, la parte de presión sigue igual, y luego Bz está cambiando con X, así que este término lo vamos a dejar, la derivada. Bz no cambia con I, el flujo está desarrollado y la gravedad sigue existiendo. Entonces nos queda esta forma para plantear si la quieren plantear desde el esfuerzo o si quieren plantear desde la velocidad. Cualquiera de las dos condiciones, de las dos formas, podría ser para resolver. ¿Cuáles podrían ser condiciones de contorno? Bueno, en X y en X. Una forma de resolverlo es, a ver, en X igual a B mayúscula, la velocidad vale 0. Y en X, en el otro extremo, en X igual a menos B mayúscula, la velocidad vale 0. ¿Sí? Porque tenemos las dos placas, esta que está acá y esta que está acá, que están en reposo. Entonces de acá podemos integrar y sacar nuestro perfil de velocidades, que acá tengo para un problema que va a venir más adelante, que da Bz es igual a... Ah, no está. Está hecho sin la gravedad. No, no me sirve. Les voy a hacer lío. Bueno, va a tener una dependencia con b cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Acá faltan cosas. Pero va a depender con b cuadrado menos x cuadrado. O sea que volvemos a tener una forma parabólica y si la graficamos, me da de vuelta. Algo que es lógico. Uy, qué lindo que salió acá. Un máximo en el centro. Ahora viene lo que yo les quiero contar, que suele producir muchos errores. ¿Qué pasa con el signo del esfuerzo? ¿Cómo lo grafico? Acá tenemos un máximo, acá hay un 0. Acá no hay problema. Veamos qué pasa para este lado. Para este lado tengo que el signo del esfuerzo es igual a menos el signo de la derivada de Bz con respecto de R. Esto y con respecto a la posición. Igual que siempre. Vamos a ver la primera zona para X mayor que 0. X mayor que 0. Lo escribí feo. Y menor o igual a B. Lo escribí al revés, pero bueno. Si empiezo a borrar, suelo hacer lío con el lápiz todavía. Ahora vamos a tachar. Ahí. Bueno, en esta zona, ¿qué pasa? Yo aumento la posición y la velocidad disminuye. Entonces, en esta zona, a medida que aumento la posición, la velocidad disminuye. O sea que el signo de esta derivada es negativo. Entonces, acá tendremos que el signo del tau RZ, XZ, me quedó pendiente de la vez pasada, es igual a menos por menos igual a más. Sabemos que en esta zona el esfuerzo va a ser positivo. Veamos a ver qué pasa del otro lado. De vuelta planteo, el signo del tau XZ es igual a menos el signo de la derivada de BZ con respecto de X. Y lo que vamos a plantear acá, entre menos B
y 0. ¿Qué tenemos en esta zona? A ver, a medida que yo me muevo para acá, la velocidad disminuye, pero también el X. Fíjense, acá era, supongamos, -1, -2, -3, -4, -5. Entonces, disminuye el X y disminuye la velocidad. O sea que cuando quiero plantear el signo del tau xz es igual a menos por, acá tengo, este disminuye y este disminuye. Menos con menos, un más acá. Entonces, este signo total es negativo. Así que ahora lo que sucedió es que tenemos una zona con esfuerzo positivo y otra zona con esfuerzo negativo. La variación, si acá teníamos variación cuadrática, la variación va a ser lineal. Y tendremos que nuestro perfil de esfuerzos va a ser una parte positiva y una parte negativa. Y esto es lo que muchas veces trae confusión cuando lo plantean para el caso del cilindro, porque se acuerdan que en el caso de las placas pasaba esto y muchas veces genera confusiones. Entonces, en el cilindro siempre el esfuerzo es simétrico de un lado y del otro porque el radio es siempre positivo. En el caso de las placas tenemos una zona en la cual X es positivo y otra zona en la cual, si puse el eje en el centro, y otra zona en la cual X es negativo. En consecuencia, el esfuerzo no va a ser igual en signo lo que tengo de un lado que lo que tengo del otro. ¿Sí? Tenemos que mirar un poquito qué es lo que está pasando. A ver si puedo borrar. Sí, acá tengo, para borrar esto. ¿Se entiende? Las pequeñas diferencias pero que pueden cambiar por completo a la hora de dibujar un esfuerzo con respecto a lo que teníamos antes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No escuché a nadie, no sé si siguen conectados. Profe, no sé si Sí. ese ejercicio lo ibas a desarrollar más, pero en esos casos te quería preguntar un poco cómo era el tema, porque me costó entenderlo un poco, el tema del área de flujo y perímetro mojado cuando no Dale. es un cilindro. Bueno. Miriam, antes, ¿querés que explique cómo pienso yo el tema del signo del quiero que lo esfuerzo? cuentes vos también. Dale. Para que voy a compartir de vuelta, así voy a mostrar el dibujo. ¿Cuál querés que te muestre, Agustín? El último está bien, si querés. ¿El último? Que tiene justo un cambio de signo. O si no, hago un paint y lo muestro yo. Mejor. Como vos quieras. Sí, así lo puedo ir dibujando. Bueno, dale. Entonces dejo de compartir yo. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, supongamos el caso que recién tenía Miriam. Esto sería... A ver si le voy a dibujar el eje con... Este sería el centro, ¿sí? Sí. Aproximadamente. Y entonces... esto lo dibujo. Y el perfil sería algo... Bueno, ok. Me voy a dejar la derivada de 0.
Es difícil dibujar. Sí, lo voy a dibujar con lápiz y listo. Sí. El perfil sería algo así, ¿sí? Si es flujo por presión. Esto sería una parábola. Por gravedad en este caso. Sí, tenemos en cuenta que la gravedad está para abajo. Entonces, yo tengo mis ejes. Voy a cambiar el color. Y yo tengo mi eje así. Creo que lo habías puesto así vos, Miriam, ¿no? Sí, sí. Y así. O sea, esto es X. ¿Y esto le habías puesto Z o Y? Z. Z. Para que quede igual, parecido Sí. al del radial. Bien. Entonces tenemos X y Z. Yo lo que hago es que en realidad traslado mi eje y lo pongo. Esto lo voy a hacer con rectas porque si no va a quedar correcto. Lo traslado y lo pongo acá. Y acá. Entonces, lo que hago... qué feo que es dibujar en Paint. Lo que hago es que, digo, comparo esto con lo que sería una recta con pendiente positivo o con pendiente negativa. Entonces, se los muestro acá aparte. Digo, esto... No. ¿Esta recta tiene pendiente positiva? Sí. ¿O negativa? O sea, ¿cuál es positiva y cuál es negativa de las rectas? Si tengo esos ejes así. La verde es positiva y La la verde roja negativa. Bien, entonces, esta azul con estos ejes, ¿a qué se parece? ¿A la roja o a la verde? Esta azul, esta parte, ¿no? A la roja, ¿no es? A la roja. O sea, Entonces, claro, entonces, acá sería a la roja, ¿sí? Con lo cual, yo sé que acá la pendiente es negativa. ¿Sí? Bien, y esta parte azul de acá, con estos ejes, A a la, la verde. a la verde, ¿sí? Entonces, de este lado, tengo pendiente positiva. ¿Sí? Y como el esfuerzo es menos la pendiente, lo que me queda es al revés. ¿Se entiende? Donde tenían que la derivada, que la pendiente era negativa, les queda el esfuerzo positivo. Y donde tenían que la pendiente era positiva, les queda el esfuerzo negativo. Claro, pero con ese criterio vos cuando tendrías la cilíndrica tendrías que pensar que para los dos lados No, X porque es hay un positivo, solo por lado. así decirlo. Exacto, está Claro, bien lo que dijo. porque, En los sí, dos está bien, lados es ahora positiva. sí. Porque en realidad, bueno, vamos a suponer que esto fuera un cilindro, ¿sí? Ahora estamos en un tubo, con lo cual acá en realidad tenemos R, el dibujo es muy parecido. ¿Sí? Esto no es así, sino que acá iría R. ¿Sí? Entonces, y le voy a dibujar que es un tubo para que por lo menos ya nos salgamos del... Bien, entonces, ¿cuál es el punto? Que en realidad la flecha va para este lado también. ¿Sí? Acá tendrías tu eje. Entonces, cuando vos analizás, porque esto también es R positivo, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, entonces cuando yo analizo esta parte, ¿a qué se sigue pareciendo ahora? ¿A la roja o a la verde? Porque estoy analizando A la roja. a la roja. Entonces esto está mal.
Esto está mal. Y acá iría negativo. Negativo, ¿sí? Y entonces esta parte no iría. Y esto iría así. Y sería positivo. ¿Sí? En las esféricas, perdón, habla. No, pregunta. En las esféricas también es como en las cilíndricas, que es simétrico. En las esféricas, sí. Sí. La única diferencia es que ahí en vez de tener dos ejes cartesianos y uno angular, tenés dos angulares y uno Bien. que es una distancia, ¿sí? Claro, gracias. Sí. Profe, no entendí para qué sirve el gráfico lineal de la derecha. Es para que tengan una comparación de qué tipo de recta o qué tipo de curva tiene signo positivo de la derivada y qué tipo de curva tiene signo negativo de la derivada, ¿sí? La recta roja esta, ¿qué pendiente tiene? Negativa. Negativa. Entonces, por comparación, cuando vos mirás este gráfico y tenés que los ejes son positivos así y el gráfico te cruza los dos ejes, ¿sí? ¿Qué tipo de recta es? Si vos comparás esto que está acá, si vos comparás esto que está acá con esto que está acá, ¿a qué se parece más? ¿A la recta roja o a la verde? A la roja. Bien, entonces, como sabés que la roja es negativa, esto va a tener pendiente negativa. Claro, está bien. ¿Me seguiste? O sea, básicamente yo lo que hago en mi cabeza es esto. Yo agarro esto y lo pongo así, vengo acá y lo comparo, o sea, y comparo esto con esto de arriba. Y digo, esta curva de acá, ¿a qué se parece? ¿A la roja o a la verde? Claro, está bien. Ahí entendí. Gracias. Les explicamos las dos formas para que ustedes se manejen con la que les parezca más intuitiva, más fácil para cada uno de ustedes. Bueno, y ya que estamos, respecto de área de flujo y superficie de contacto, básicamente es lo que dice ¿qué área está atravesando el fluido? Si esto fuera un tubo, ¿qué área está atravesando el fluido? Sí, eso sí, porque es el área del cilindro, o sea, pi por r al cuadrado. Es el Bien. área de choque. Es Claro. el área por el que está atravesando el fluido, básicamente. O sea, en este caso es un cilindro, ¿sí? Si esto fueran placas planas, sería el rectángulo que forman esas placas. Claro, o sea, Es usaría, como decirte en ese caso, bueno, 2R. Bueno, El en este ancho. caso no vale, pero claro. Sería como el área ancho, proyectada, ¿no? Es el ancho por la profundidad, Claro, está bien. en este caso. ¿Sí? Ese es el área que está atravesando el fluido. Y la superficie de contacto es el área que está tocando el fluido, ¿sí? En este caso sería el perímetro del círculo por la longitud del tubo. ¿Sí? Perdón, O sea, eso 2 pi para por... cuando se calcula la fuerza, decís. Porque me confunde qué usar Claro. en cada momento, digamos. Bien, vos ahí lo que tenés que pensar es ¿para qué estás haciendo cada cosa? Si vos querés calcular un caudal, ¿sí? Sí. A vos lo que te importa es la cantidad de agua que está, o de líquido que está pasando a través de una cierta superficie. ¿Sí? Bien. Entonces, a vos lo que te importa es el área de flujo. ¿Sí? Claro, ahí sí. Porque yo al final, ¿cómo mido el caudal? O sea, lo que puedo hacer, lo que podría decir, tengo una manguera, ¿cómo mido el caudal? Lleno un balde y tomo el tiempo que tardo en llenar el balde, voy, peso cuánto tengo de agua, ¿sí? Y esa agua la convierto con la densidad del agua a metros cúbicos,
¿sí? Dividido el tiempo me va a dar el caudal. ¿Sí? Sí. O sea, es volumen que pasó a través de una cierta superficie en un cierto tiempo. ¿Sí? Sí. O velocidad media por El área. área. ¿Sí? Ujú. Es lo mismo al final, porque eso, si lo que te queda como unidades es metro cúbico por segundo. ¿Sí? Claro. O unidad de distancia, el cubo, sobre unidad de tiempo. ¿Mm? Entonces, eso lo que es, lo puedes ver como el volumen que atravesó una cierta superficie en un dado tiempo, o la velocidad media por el área dividido el tiempo. ¿Sí? Bien. Perdón, la velocidad media por el Media área. por el Sí, área. sí, por el área. Después, cuando En es la el caso fuerza, del esfuerzo, vos tenés que pensar en dónde se está aplicando ese esfuerzo. ¿Sí? El esfuerzo es el esfuerzo de contacto entre las láminas que le decía Miriam el otro día, ¿sí? Entre las hojas de la resma de papel. Ese es el esfuerzo que estás calculando, es un esfuerzo de corte. ¿Sí? Si yo considero que esto es una laminita al lado de la otra, que por eso lo considerás como si fuera flujo laminar, ¿sí? ahí Y mi esta duda es como que si yo tengo, o sea, dos placas, ¿no? Enfrentadas, y Sí. tengo un tercer eje que, bueno, en este caso, ponele, bueno, lo llamamos I. Sí. Supongo que en I hay aire o que hay dos tapas también. Porque ahí Bien. tendría 4 En placas. realidad, está buena la pregunta. En realidad, lo que pasa es que para que vos tengas este perfil, estás despreciando el aporte de la tercera dimensión, ¿sí? Porque si en realidad vos tuvieras tapas, ¿sí? Si yo tengo esto y está circulando por esto, y esta dimensión es del orden de esta y del orden de la otra, en realidad tengo que considerar todo, porque todo me va a Claro. afectar al comportamiento del fluido. Ahora, si el flujo ocurre en una dirección donde esta profundidad es muy larga, ¿sí? Yo puedo despreciar, con respecto al ancho, puedo despreciar el aporte de esta cara, ¿sí? Porque sé que en realidad acá sí va a tener, o sea, la pared esta me va a frenar al fluido, pero como es tan poquito lo que me afecta, comparado con el tamaño total, la desprecio, o considero como si no estuviera. ¿Se entiende? Ok. Pero entonces cuando yo lo uso para calcular, digamos, Básicamente, como no la estás considerando para un cálculo, no la vas a considerar para el otro. claro, pero eso también como que medio me confundió, porque después cuando calculaban las integrales, lo hacían o sea, era una integral doble que tenía una profundidad y un ancho. Pero porque estás considerando el área de flujo ahí. ¿Entendés? Tenés. Si el fluido está atravesando esta área así, para abajo. Si no te llevo a ver porque te veo chiquito. Perdón. No sé si se puede Espera, agrandar. lo saco. Ok. Dejo de Saca el compartir compartir pantalla si aparece más grande. pantalla. Quedamos No sé por qué quedamos acá en un... en un bosque. Sí. No sé qué pasa. Cambiar ese. Porque volvemos a quedar chiquititos. ¿Cómo Tenés se que agarrar, igual si quedás chiquito y estás arriba, arrastrar a la persona y listo. A la persona que querés arrastrarla a la pantalla. Es como que está puesta una escena. No, yo te veo grande igual. Sí, Sí, sacar si el- no, tenés que poner vista de orador o de Ahí cuadrícula. está, listo. Ahí puse vista de cuadrícula. Bueno. Si el líquido está atravesando esta superficie, ¿sí? Esta. Entonces, el área por la que está atravesando tiene que tener en cuenta esto, porque es un área, ¿sí? Por más de que vos consideres que esto es muy grande y que entonces el efecto de borde, de este borde y de este borde, pasa desapercibido para el fluido cuando entra acá, ¿sí? Pero el Claro. área que está atravesando tiene en cuenta esta pared y esta pared. Bien. ¿Sí? Entonces, en el área de flujo la tenés que tener en cuenta. Ahora, por eso nosotros cuando escribimos los enunciados decimos que son dos placas enfrentadas, porque yo decirte que son dos placas enfrentadas, te estoy diciendo que esta no existe. Claro, no existe, pero cuando calculo área y demás, supongo. Y porque el área esa existe. Si yo tengo dos placas, esa área existe como área.
Claro, ¿Entendés? claro, no hay pared. Ponele que haya aire, pero está. Eso, Bien. exactamente. Bien. Profe, ¿y el área de roce, o sea, en qué momento la consideras? Cuando vos tenés, o sea, cuando vos querés calcular, por ejemplo, o sea, el esfuerzo, ¿qué es? O sea, por definición, ¿qué es un esfuerzo o una tensión? Fuerza sobre sobre área. ¿qué área? Fuerza sobre, claro, ¿qué área? El área de aplicación de esa fuerza. Claro. Y el área de aplicación de esa fuerza sería el área de roce. Exactamente. Bien. ¿Por qué? Porque esa tensión es la tensión de contacto entre las láminas de líquido del fluido laminar. ¿Sí? Está bien. ¿Y sobre qué área está ocurriendo? Y es una tensión de corte, entonces como el fluido se está moviendo para allá, es el área perpendicular a esa dirección del fluido. Claro, yo me mareé porque Miriam en el video decía que era el área contra la cual el perímetro mojado es el perímetro que va chocando cuando se mueve. Ah, eso es para el Reynolds. Claro, y Sí. yo ahí me mareé. Ahí está. Está bien. Eso entonces lo tenemos en cuenta para ese número, digamos. Claro, en el Reynolds, cuando calculás la longitud, el diámetro equivalente o esa longitud equivalente es el área de flujo sobre el perímetro mojado. Perímetro mojado. Ah, bien. Ok. Gracias. Y acá les voy a mostrar con este dibujito, con un estuche. A ver, tenemos el fluido que está pasando por acá adentro. ¿Sí? Tenemos, estos serían las dos placas, están separadas una pequeña distancia acá y las placas son bastante anchas. Entonces consideramos el flujo unidireccional. Si las placas fueran más angostas, que esta dimensión fuese comparable con esta, tendríamos flujo bidimensional. Todavía no sabemos, el flujo bidimensional es mucho más complejo, no lo podemos resolver analíticamente fácil, entonces nos quedamos con que las placas son muy anchas en esta dimensión. Y solo, como esta dimensión es más pequeña, consideramos flujo unidireccional. El fluido viene acá, viene pasando por acá. Entonces, el área de flujo es el área que choca, el área que viene enfrentando, que es todo esta. El área de roce es contra quién viene rozando. Viene rozando contra la placa, ¿sí? Contra esta parte que está acá. Cuando hablamos el Reynolds, está 4 por área de flujo, que es el área que choca toda esta, sobre el perímetro mojado. Y el perímetro mojado es esta vueltita, es recorrer esto. ¿Sí? No es área, es perímetro. Es la vueltita que tengo acá. ¿Se entiende? No sé si se alcanza a ver bien. Sí, perfecto. El perímetro mojado es el que recorro acá, esta vueltita. Y el área de flujo es todo esta, la que choco. Bien, gracias. Dale. Todo lo que quede con dudas lo preguntan, que para eso estamos acá. Bueno, ahora voy a seguir compartiendo del PowerPoint y seguimos viendo el segundo ejercicio con algunas variantes. Bueno, yo ya los tengo que abandonar. Miguel. Dale, no hay problema. Después arreglo. Igualmente, como si tienen dudas, también se pueden conectar con Ale hoy, de última, que está con poca gente, y pueden empezar a consultarle a Ale, y después el lunes arreglamos un horario para cubrir esta clase. Dale. A ver, Buenísimo. me voy a fijar Gracias. de vuelta a ver si está con poca gente. Sí, Ale todavía está con poca gente. Así que los que están conmigo de última hoy pueden ir con Ale y el lunes arreglamos otro horario. Bueno, gracias, chau. Agus. Bueno, estamos acá. ¿Se ve en la pantalla? Voy a poner más grande, así vemos mejor. Bueno, acá les quise reproducir lo que es el segundo ejercicio que tienen explicado en la teoría para verle variantes también. Tenemos un fluido newtoniano que está sobre una placa inclinada expuesta al aire. Entonces,
La ecuación de continuidad, estamos en estado estacionario. De acuerdo a nuestros ejes, tenemos X y Z. El fluido está cayendo por gravedad y va a caer en la dirección Z, ¿sí? Así que B sub X, B sub Y, las despreciamos, la densidad es constante, derivada de B sub Z con respecto de Z igual a 0. Acá hay dos formas igual de plantearlo. Como el fluido es newtoniano, podemos ir por los esfuerzos o por la velocidad. Si vamos por los esfuerzos, estamos en estado estacionario, B sub X vale 0, B sub Y vale 0, B sub Z es distinto de 0, pero la derivada vale 0. Gravedad en dirección Z. Acá tengo P sub 0 y acá tengo P sub 0. Entonces, en la dirección Z, el delta P vale 0. Así que esta derivada la anulamos. Tau XZ, a ver, es movimiento en la dirección Z que se transmite en la dirección X. Y acá yo a ver qué me imagino. Y el fluido viene cayendo así. Y la placa esta está en reposo. Así que yo me imagino que va a haber un movimiento mayoritario en la dirección Z y voy a tener una variación con la posición en X. Así que lo vamos a dejar. Tau y Z, este término iría si en vez de tener una placa, tuviera un canal donde la dimensión W, la dimensión W fuese comparable a esta dimensión delta. Nosotros vamos a asumir que esta dimensión W es muy ancha, de modo que el flujo sea unidireccional. Si esta dimensión W fuese pequeña, tendríamos un flujo bidimensional. Pero, como estamos empezando, para nosotros es unidireccional. Y tau ZZ, como dijimos que el flujo está desarrollado, vamos a decir que tau ZZ también es igual a 0. Cuando decimos que está desarrollado, quiere decir que si tomo una instantánea acá del perfil de velocidades, acá, o acá, o acá, estoy viendo la misma foto del perfil de velocidades. Por eso es que esta derivada de BZ con respecto de Z no cambia, porque en distintas posiciones de Z veo el mismo perfil de velocidades. Bueno, y después nos queda ρ por GZ, que de acuerdo a cómo colocamos nuestro eje coordenado, GZ es igual a G por el coseno del ángulo. Si lo hubiéramos planteado por velocidades, y bueno, esto es lo mismo, la misma parte de la ecuación. Esto sigue igual. Y luego, PZ que cambia con X, esto va a ser importante. BZ no va a cambiar con Y porque dijimos que las placas eran muy anchas. Y BZ ya no cambiaba con Z. Y esto sigue también. O sea que podríamos resolver nuestro problema planteándolo desde el esfuerzo o planteándolo desde la velocidad. Cualquiera de las dos formas es válida. Creo que en la explicación está a través del esfuerzo para plantearlo distinto a como planteamos el primer ejemplo. ¿Cuáles son nuestras condiciones de contorno? A ver, tenemos una condición en X igual a 0 y otra condición en X igual a delta. En X igual a 0, ¿qué sabemos? Tenemos contacto del fluido con el aire. Entonces, al fluido, rozar contra el aire le va a ser mucho más sencillo que rozar dentro con las mismas entre las capas del fluido que es viscoso. Entonces, en este punto, en X igual a 0, vamos a decir que no le cuesta nada rozar contra el aire
y ahí el esfuerzo es nulo. Entonces decimos que en ese punto tau xz es igual a 0, o lo que es lo mismo, derivada de bz con respecto de x es igual a 0. ¿Qué pasa con la otra condición de contorno? Bueno, a ver, pusimos una condición de contorno acá. Ahora tenemos que colocar otra condición de contorno en otro punto donde tenemos nuestro flujo. Bueno, el otro punto a considerar es en x igual a delta. ¿Qué tenemos acá? Y la placa está en reposo. Si la placa está en reposo, en ese punto tenemos que bz vale 0. ¿Sí? Entonces lo podemos resolver con esfuerzos o a través del perfil de velocidades. Las condiciones de contorno, quizás si plantean con el esfuerzo, utilizan esta. Y si plantean con velocidades, dicen que en x igual a 0, la derivada es igual a 0. Pero es lo mismo, son equivalentes. Y cuando x igual a delta, la velocidad vale 0. Si plantean con el esfuerzo, a ver, lo puse acá. Si plantean con el esfuerzo, van a usar, para pasar al perfil de velocidades, que el tau xz es igual a menos mu, derivada de bz con respecto de x, más derivada de bx con respecto de z. Como en este caso bx vale 0, les queda que el tau xz en nuestro caso es igual a menos mu, derivada de bz con respecto de x. Y así es como vamos a traspasar información desde un problema hacia el otro, desde el punto de vista de esfuerzos a velocidades. Bueno, ¿qué pasa con los perfiles? Vamos a borrar un poquito para hacerlo más prolijo. ¿Quieren preguntar algo? Si no, voy dibujando. A ver, los perfiles. Planteo mi línea curva. Y tengo un máximo de velocidad, que es nuestra condición de contorno, que dice que acá la velocidad tiene un máximo. Y luego la velocidad acá vale 0 contra la placa. A ver, no sé si me quedó bien marcado el máximo. No, se me va la... Bueno, más o menos ahí. Tenemos el máximo, derivada nula, acá. Y luego velocidad 0, acá. Y una variación cuadrática. ¿Qué pasa con el esfuerzo? El esfuerzo tiene una variación lineal. Esa variación lineal tenemos acá derivada nula, entonces implica acá velocidad 0. Luego, aumento la posición, la velocidad disminuye. Entonces, la derivada es negativa, el esfuerzo es positivo. A ver si tengo algo para dibujar la regla. No, no encuentro la regla. Bueno. Me queda... Bueno, ahí quiso ser. Y esto tiene signo positivo. Aumento la posición, la velocidad disminuye, la derivada es negativa, entonces el esfuerzo es positivo.
A ver, creo que Rocío me había preguntado que cuando lo planteó en la dirección X, no tengo la ecuación, pero le quedaba menos derivada de P con respecto de X le quedó más ρ por Gx. Claro, a mí me había faltado el primer término, porque no, lo había pensado como sin espesor, por decirlo de alguna manera. Claro, pero Entonces, fíjate, sentido. acá tenemos una presión que vale P sub 0. Sí. Si me después voy corriendo, el peso del agua sería. claro, más hacia abajo, acá tengo P0 con esta columna de líquido. Claro. A medida que me voy corriendo a distintas posiciones, queda distinta la columna de líquido, que es lo mismo que si yo tengo un tanque, está difícil, ¿eh? Es lo que teníamos antes, que teníamos un P0 y después un PL, porque Claro, es como cuando vieron ustedes en física, creo que vieron, que tenían hidrostática. Acá tengo P sub 0 y a medida que me muevo a distintas posiciones, acá abajo es P0 más ρg por la columna de líquido. claro, sí, ahora sí tiene sentido, por si no me quedaban cosas raras. Claro, si hubiera sido que en vez de eso tengo abierto, tengo P0 y P0 que viene cayendo, acá sí, la derivada de P con respecto de la posición, vamos a poner el X igual, vamos a suponer que esto es X para poner la misma letra, acá vale 0, acá tengo está abierto. Pero acá, como está cerrado, tengo una columna de líquido. Sí, está bien, claro. ¿Está? Sí. ¿Alguna duda más sobre este? Si no hay duda sobre este, vamos a una variante. Profe, te hago una consulta. Dale, ¿Por qué la presión no varía con Z? ¿Porque lo impusiste vos o...? porque fíjate que acá tenemos P0 y P0. Está todo abierto a la atmósfera. En esta dimensión, en Z. Está todo abierto a la atmósfera. No hay nada cerrado. Solo la velocidad cambia, se mueve por efecto de la gravedad. Tenemos la velocidad por efecto de la gravedad, pero no le estamos imponiendo ningún delta P. A Está ver, bien, es porque lo impones vos. Está claro, acá está todo abierto a la atmósfera. bien. Fíjate en esta variante. En esta variante tenemos dos placas planas. Es el mismo problema, pero con dos placas planas. Acá podemos hacer que caiga solo por efecto de la gravedad, o podemos decir que acá tenemos una P1 y una P2. Entonces acá tendríamos el delta P y tendríamos la gravedad. Pero si borro, no sé por qué no me toma, si borro la presión, solo tengo el efecto de la gravedad, el mismo problema que antes. Acá yo lo que les quise contar, en el mismo problema que antes, cómo serían nuestras condiciones de contorno y nuestros perfiles. Entonces, el mismo problema, pero con una pequeña variante. Tenemos dos placas, en vez de verticales, serían dos placas inclinadas. Dos placas planas. Planas inclinadas. Entonces, seguimos con un fluido newtoniano que es incompresible, estado estacionario. La velocidad está en la dirección Z. Es incompresible, derivada de Bz con respecto de Z igual a 0. Acá planteé la ecuación directamente en función de las velocidades. Estacionario, Px vale 0, Pi vale 0,
desarrollado. En este problema puede pasar, si no existe delta P impuesto, como está puesto ahí que no hay ningún delta P, entonces esto sea igual a 0 y cae únicamente por gravedad. O podría pasar que hubiera impuesto una presión P1 y una presión P sub 2 y tendríamos, además del efecto de la gravedad, el efecto del delta P. Pero para empezar vamos a poner que solo tenemos gravedad. Luego, la velocidad si estoy en el centro o si estoy en otra posición es distinta, así que vamos a decir que esta derivada es importante. Vamos a decir que el ancho de las placas es muy grande, de modo que BZ no cambie con I. Y también vamos a decir que BZ, como el flujo ya está desarrollado, esta derivada también es nula. Entonces les queda que menos mu derivada de BZ segunda con respecto de x dos veces es igual a ρ por GZ, que es lo mismo que ρ por G coseno de beta. Coseno de tita. Bueno, acá podemos integrar, les van a quedar dos constantes al integrar en forma indefinida y podemos poner, a ver, ¿qué condiciones ponemos? En x igual a 0 y en x igual a delta, los dos extremos. En x igual a 0, ¿cuánto vale la velocidad? La placa está quieta, la velocidad vale 0. P sub z es igual a 0. Y en x igual a delta, también la velocidad está quieta, es 0, porque la placa inferior también está en reposo. Bueno, ¿cómo serían nuestros perfiles de velocidad? Vamos a tener una variación cuadrática, tipo cuadrática, y luego planteamos nuestro perfil de esfuerzo, que va a tener una variación lineal. A ver si encuentro. No, me quedo. Entonces, tenemos una variación lineal. Sabemos que en algún punto tenemos un máximo de velocidad. En ese máximo tendremos un 0 acá. Luego, a ver, en esta zona, ¿qué pasa? Aumento la posición y la velocidad disminuye. Así que acá tenemos derivada de BZ con respecto de la posición menor que 0. Y en esta zona que está acá, ¿qué tengo? Aumento la posición y aumento la velocidad. O sea que acá la derivada de BZ con respecto de la posición es mayor que 0. Bueno, si esta zona tiene una derivada negativa, entonces el esfuerzo es positivo. Mientras que en esta zona, que tiene una derivada positiva, el esfuerzo es negativo. Así que vamos a dibujar. Difícil graficar. Bueno.
Ahí está. Una zona positiva y una zona negativa. Acá lo que les quería remarcar es cómo el haber colocado la placa nos cambió el perfil de velocidades, nos cambió el perfil de esfuerzo y cambió la condición de contorno. Entonces, cómo tenemos que mirar atentamente cada problema para poder ir sacando cómo van a ser nuestras condiciones de contorno, nuestras velocidades y todo. No sé si les quedó claro, si quieren alguna consulta, algo más que les... Profe, ahí en ese que vos Sí. pusiste los ejes como sobre una de las paredes, en realidad si el eje está puesto en el medio pasa lo mismo, ¿no? Porque Sí. tomás para un costado o para el otro, da igual. Yo acá lo que quise fue copiar lo más posible del anterior y cambiando haciendo que cambiaba nada más que poner una placa o ponerlo en el aire. Claro, pero a lo que voy es como que aunque vos cambies tu sistema la posición de tu sistema de referencias, en realidad los diagramas te quedan iguales. Claro, el perfil de velocidades no va a cambiar. Está bien. Lo que te puede cambiar es el signo del esfuerzo. Claro, te puede quedar todo positivo, todo negativo. Pero en realidad en este caso quedaría igual o no, porque si yo pongo los ejes en el medio, de un lado, cuando disminuyo una cosa aumenta la otra. Sí, lo que te puede cambiar es si defino el X hacia abajo, el positivo del Z para abajo o del positivo del Z para arriba. Ah, claro. Y ahí te cambia el signo del esfuerzo si es la parte positiva con la parte negativa, pero no te va a cambiar el perfil de velocidades. Siempre nuestro signo del esfuerzo lo tenemos que contemplar teniendo en cuenta nuestro eje coordenado, igual que el del GZ. El GZ va a depender del eje coordenado que nosotros estamos imponiendo. Bueno, la idea de las clases estas de teoría, que son clases medias raras, no es explicar teoría, porque eso lo tienen en las grabaciones que tienen en YouTube. La idea es esta, es discutir, ampliar, tirar variantes para mejorar el entendimiento, no explicar de vuelta la teoría, pues si no la materia sería repetitiva. Lo que queremos es ampliar un poco más la discusión. No sé si tienen más dudas. Bueno, si no hay más dudas, cortamos ahora, porque sobre las 10 ya tenemos seminarios, algunos, así descansamos. ¿Sí? Yo tenía duda de un ejercicio de la guía, pero viste que yo estaría con Agustín, espero directamente hasta el lunes. Si no te podés acoplar, a las 10 se junta Alejandra. Ah, bueno, dale. Que Alejandra tiene poquitos, así que ahí podés unirte. Yo ya tengo 14, va a estar más complicado. Bueno, entonces hacemos así, cortamos ahora y a partir de las 10 vemos la parte de seminario. Así descansamos un poquito y no se nos hace tan largo hasta el mediodía. Les pido disculpas, estoy estrenando una tableta gráfica para tratar de dibujar los perfiles. Dentro de todo, salió bastante bien. Las líneas no me salen rectas, pero ya voy a encontrar una regla para mejorarlo. Pero está bueno que podamos interactuar. Cualquier duda, voy a ver, igual me grabaron. Si puedo subirles el PowerPoint que trabajé. Así les queda ahí para revisarlo y trabajarlo. Bueno, profe,